Tocqueville decía que la Revolución Francesa no se inició en 1789, sino 2 años antes, cuando la aristocracia se negó a pagar impuestos en la conocida como Revuelta de los Privilegiados. Hoy, 200 años más tarde y en plena pandemia global, los poderosos pretenden que esta crisis la volvamos a pagar las de siempre, la clase trabajadora. Esta revuelta de los privilegiados tiene muchas caras. La más paródica, la que nos genera incluso algunas risas, es la pataleta de los cayetanos, la de los manifestantes con descapotable y chofer al más puro estilo Berlanga. Pero esta revuelta de los privilegiados va más allá del barrio Salamanca y se articula a nivel mundial para imponer una salida reaccionaria a esta crisis. Es la revuelta de los privilegiados liderada por Trump, un sociópata multimillonario, xenófobo, clasista y patriarcal, que estos días, ante las movilizaciones frente al racismo y la brutalidad policial, no ha dudado en declarar organización terrorista al movimiento antifascista. Él es el terror, y junto a Trump, quienes se niegan a pagar impuestos, quienes intentan imponer condiciones de miseria para seguir llenándose los bolsillos. Junto a Trump, Amancio Ortega, Florentino Pérez, Ana Botín, Juan Roch y sus esbirros del PP y de Vox, Díaz Ayuso y Abascal. Pero frente al terror está la dignidad. Frente a la revuelta de los privilegiados es hora de organizar una revolución social, comenzando por fortalecer los servicios públicos, por más recursos para nuestros sanitarios necesarios, por una renta básica universal incondicional, una tasa COVID para que paguen las grandes fortunas de este país y dejen de evadir millones y millones mientras las trabajadoras se juegan la vida y seguimos liderando rankings de pobreza y precariedad. Frente a los berrinches de la COE, no podemos quedarnos paradas y ancladas en la tibieza. Tenemos que organizar la crítica a este sistema injusto, porque si no será la ultraderecha quien se imponga. Frente a su revuelta de los privilegiados, toca organizar esa revolución social solidaria, antifascista, antirracista, feminista y ecosocialista. Para esto nos juntamos esta vez en Contratiempos, un espacio y un tiempo para pensar más allá de lo inmediato, para acariciar la historia a contrapelo, un programa de la revista Viento Sur. Bienvenidas. Sé que cada cual tiene su adicción, la mía es hacer peligrar a toda la población. Que les den, los rojos no me caen bien. Pedro Sánchez es un jeta y Podemos es la ETA. Yo si llego a fin de mes de Somosierra soy marqués y trabajo en la banca en el barrio Salamanca. A las 9 en el balcón grito gobierno dimisión. Salgo a Núñez de Balboa a las 10. Tenga el virus o no, me la sopla un montón. Que les den, que les den, que les den. Cayetanos castellanos con cazuelas en las manos, las banderas como capas van fetén. Trae el palo de gol, mejor te traigo dos. Que les den, oh sí, que les den muy bien. Smithers, me encanta este fachaleco. Ya me he dado cuenta. Buenas tardes, mi nombre es David González Marcos y arrancamos un nuevo programa de Contratiempos con el apoyo de Viento Sur y con la colaboración de Radio Vallecas. En este programa vamos a hacer un repaso a algunos de los temas que han formado parte de la actualidad en estas últimas semanas de la agenda política, y para ello vamos a empezar con una primera parte dedicada a una tertulia, un debate en el que vamos a repasar pues las protestas con las que se inició el mes de mayo en aquellos barrios ricos que hemos ya bautizado como las protestas de los cayetanos, y también con algunas otras movilizaciones que han tenido lugar, estas sí en defensa de los servicios públicos, de la sanidad frente a los centros de salud, pero también hablaremos de la composición del Parlamento actualmente en la última prórroga del estado de alarma, de algunas de las medidas como el ingreso mínimo vital o de otras propuestas que están sonando como la implementación de una tasa COVID para el reparto de la riqueza. De todo esto hablaremos con Pablo Carmona y con Julia Cámara, pero esto no es todo. También, además de este debate, vamos a contar hoy con Raúl Camargo, a quien entrevistaremos para conocer un poco mejor la dramática situación que han vivido las residencias, el epicentro de los efectos del coronavirus,
Nos contará con algunos detalles la querella que han interpuesto frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad y hasta 10 directores de estas residencias. Pero esto no es todo. Tendremos hoy novedades. Estrenamos una nueva sección, un consultorio laboral con el colectivo de Trabajadoras en Acción, con Paula Echeverría, un espacio donde queremos ofrecer algunas respuestas a los interrogantes, a la incertidumbre que estamos viviendo en el terreno laboral y que parece que va a ser todavía más extendido en los próximos meses. Para cerrar, como no, vamos a tener una buena dosis de culturas a la contra con nuestro querido Carlos Sevilla. Y sin esperar más, vamos a empezar con este programa número 5 de Contratiempos y lo hacemos con este debate en el que contamos con Pablo Carmona, autor del libro Spanish Neocon, la revuelta neoconservadora de la derecha española. Es historiador, activista y miembro del Instituto para la Democracia y el Municipalismo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras por la invitación. Y contamos también con Julia Cámara, militante de Anticapitalistas, activista feminista y miembro de la redacción web de Viento Sur. Muchas gracias, Julia. Un placer tenerte por aquí. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. Bueno, como decía, hace algunas semanas se dieron algunas de las protestas en algunos de los barrios más ricos del país, en las que se pedía la dimisión del gobierno en bloque y se gritaba libertad. Y esto, al principio se dio en el barrio Salamanca, posteriormente se fue extendiendo a otros barrios en una estrategia, yo creo, por parte de la ultraderecha de combinar la presión y la crispación institucional con una estrategia de movilización. Abascal mismo llamó a recorrer hasta el último rincón con la movilización que tuvo lugar el 23 de mayo, convocada por Vox, que consistía en una caravana de coches para mostrar este descontento frente a las medidas del gobierno. Y vamos contigo, Julia. ¿Está buscando la ultraderecha profundizar en esta estrategia de ocupar las calles, de complementar la estrategia institucional con una estrategia de movilización que hacía tiempo que habíamos visto en otras épocas desde la transición, ¿no? con el aznarismo frente a Zapatero, pero parece que está volviendo, ¿no? Sí, yo creo que está claro que es un poco la intención que tienen, ¿no? Otra cosa es que realmente puedan llegar a conseguirlo. Pero vamos, desde que comenzaron con las caceroladas bastante antes del 23 de mayo, ¿no? Es decir, con esto de las 9 de la noche, que se fue extendiendo por bastantes barrios, yo creo que el tema de las caceroladas, de hecho, tuvo una mejor entrada que el resto de movilizaciones que ha habido posteriormente, es lo que han intentado. También es cierto que las fórmulas que utilizan no son tan aceptadas. El clima social es un clima social como muy complejo para que ese tipo de cosas tengan un calado, al menos de momento, tan masivo como tuvo, pues, por ejemplo, efectivamente las movilizaciones contra Zapatero, contra el matrimonio igualitario o algunas de aquella época, ¿no? Yo creo que habrá que ir viendo, pero está claro que la intención está ahí, ¿no? Y que nos toca plantear también desde la izquierda de qué manera disputamos esa ocupación de la calle y ese uso de la protesta. ¿Se está consiguiendo, por tanto, extender estas protestas o se han quedado más bien eso, en una pataleta de cayetanos? Porque básicamente en aquellos barrios donde, se han dado estas protestas, el voto a PP y Vox era ya del 60%, ¿no? En las elecciones del 10 de noviembre. ¿Buscarán unas nuevas estrategias, un nuevo repertorio de movilizaciones por parte de la derecha, Pablo? Yo creo que esa es su intención de partida, es decir, que es la propia estrategia neoconservadora la que vienen implementando desde los años 60, que siempre parte de un principio, que es, por muy loco que parezca, trabajar en contra del sentido común, en contra de todas aquellas ideas que defiende, en este caso, el gobierno progresista o lo buenista, como dirían en la época de Zapatero, y a partir de ahí intentar componer un sentido común propio, al margen de lo que sería la idea general, la idea sistémica de Estado, de gobierno, del sentido común del confinamiento también, y de algún modo fraguar una trinchera en la que
por lo menos en un primer momento, irse con los más convencidos y a partir de ahí intentar escalar esa situación hacia la construcción de movimientos que por ahora son difíciles de escalar en los ámbitos populares porque no tienen una dimensión social lo suficientemente amplia como para lograrlo. Pero están intentando hacer algo que yo creo que es interesante señalar, que es un ejercicio de anticipación. Es decir, al igual que se están haciendo críticas, yo creo que incluso más débiles desde la izquierda del gobierno, por decirlo así, desde el ámbito de la derecha se está intentando anticipar una posición de enfrentamiento con las políticas del gobierno que deben estar basadas, o ellos quieren que se basen, o esa es la intención, sobre el malestar social que se pueda abrir a partir de la crisis que se despierta con el COVID. Sí, se están generando muchas frustraciones, efectivamente hay posibilidades crecientes de estallidos sociales, pero lo que está haciendo la derecha es intentar anticiparse a esto, ¿no? Has comentado antes, Julia, las movilizaciones que hubo contra el aborto, contra ETA. ¿Qué similitudes, qué diferencias hay con el bloque de entonces, el bloque del aznarismo, y qué similitudes, qué diferencias tienen con las protestas que ha habido ahora o con la estrategia, más allá de las protestas, ¿no? De esta presión de FAES en ese sentido? Para empezar, hay una diferencia de partida, que es que tenemos un partido que está fuera del Partido Popular, que es Vox, que entonces no existía, ¿no? Como todo ese ala más radical estaba integrada dentro del Partido Popular y era como ese ala más a la derecha, más radical del Partido Popular, quien articulaba las protestas. Ahora, sin embargo, el Partido Popular está intentando aparecer frente a la radicalidad de Vox con un cierto sentido de Estado que le permita como recuperar parte de la fuerza que en los últimos procesos electorales Vox parece haberle ido arrebatando, ¿no? Yo creo que eso es como quizá la diferencia fundamental. Esto también hace que la composición de las protestas que son más extremas, como fue lo del día 23, o como es el salir a la calle, ¿no? En Madrid, en Núñez de Balboa o en otros sitios, sea más autoparódica, porque son grupos sociales más restringidos que lo eran entonces, ¿no? Yo diría como un poco esas dos cosas. Pero sí que es cierto que lo que es el volumen de la crítica, la ferocidad de la crítica está siendo mucho mayor por parte de la derecha y, hay posibilidades reales de que ocupen un espacio de impugnación, ¿no? Frente a un gobierno que se considera a sí mismo un gobierno progresista y que es cierto que a su izquierda le cuesta generar una cierta presión en ese sentido por la izquierda hacia el gobierno. ¿Existe la posibilidad de que la izquierda pierda la calle si no activa nuevas movilizaciones, si no experimenta con nuevos repertorios de movilización, Pablo? Esa posibilidad existe desde el momento en el que desconocemos la forma concreta que va a tomar esta crisis que se está abriendo. Yo creo que es complicado que Vox por sí solo sea capaz de habilitar, de posibilitar ese espacio de protesta. Sin embargo, eso no quita para que pudiesen darse nuevos movimientos de carácter conservador que pudiesen coaligarse de alguna manera, aunque fuesen alianzas difíciles de entender previamente y que tuviesen, pues de alguna manera, cierta simbiosis o ciertos encuentros que llevasen a esa posición política un poco más allá. A día de hoy es difícil de prever y en principio no hay signos de que eso vaya a suceder. De hecho, estas movilizaciones, si se parecen a algo, a aquellas movilizaciones del aznarismo, son solo a una parte, a la parte más guerrillera de aquel momento, que serían los peones negros, que sería esa primera parte que realmente, y esto es importante también señalarlo, cumplieron una función que a veces desde la izquierda no se está asumiendo, que es el cómo afrontar la travesía en el desierto, es decir, los momentos en los que tus oportunidades de alguna manera están más cerradas, no encuentras el campo de la crítica lo suficientemente afilado, pero necesitas de alguna manera mantenerte y seguir adelante. Yo creo que ese ensayo, independientemente que ahora no tenga posibilidades, sí que puede fraguar cierto valor a futuro a Vox y a los movimientos que puedan darse. De hecho, todos los movimientos neoconservadores de derecha
más radicalizada, han tenido siempre un respaldo en algún tipo de movimiento de estas características. Lo fue los movimientos de las familias en la Inglaterra de Thatcher, lo fue el pujadismo en la derecha alternativa de Francia. Siempre ha habido, de alguna manera, apoyos o apoyaturas sociales que no son exactamente un partido, sino que son una coalición entre ciertos movimientos, ciertas movilizaciones y un partido político, en este caso, que bueno, por ahora, como estamos viendo, tiene difícil el seguir creciendo, pero bueno, hace unos años también decíamos que era imposible que al PP le saliese una alternativa por la derecha y ahora mismo tiene sentados 52 diputados en el Congreso. Sí, básicamente estamos viendo que fundamentalmente lo que está pasando es una aceleración y una volatilidad de movimientos que lo comentábamos antes, ¿no? La actualidad cambia en cada minuto y una actualidad que no es superflua, sino que está tocando cuestiones estructurales, ¿no? Debido a esta crisis. Afortunadamente, además de estas movilizaciones que han protagonizado la ultraderecha, también ha habido algunas movilizaciones incipientes, ¿no? En esta desescalada, como ha sido la del pasado sábado en defensa de los servicios públicos, de Pinta un corazón verde, o la que está viendo cada lunes frente a los centros de salud que está organizando Sanitarios Necesarios y además aprovechando, bueno, pues lo que se está construyendo como consenso, ¿no? Es que la salud ahora mismo no se puede recortar, no se puede precarizar porque está costando vidas y que lo que es de todas y todos se tiene que defender, ¿no? Lo público. En ese sentido, bueno, ¿cómo dar un paso más allá dentro de estas movilizaciones? ¿Cómo articularlas para que este espacio de movilización, que hemos dicho, esperemos que no ocupe la derecha, podamos articularlo por parte de la izquierda? Julia. Bueno, yo creo que la izquierda cometió un error o cometimos un error de punto de partida que fue no ser audaces a la hora de comprender la necesidad de salir a la calle y de plantear también presión al gobierno desde la izquierda, ¿no? Porque al final, por muy buena voluntad que pueda o pueda no tener el gobierno, si solamente hay presión desde la derecha, hace falta como ese empuje desde el otro lado, ¿no? Y bueno, vamos a ver si las movilizaciones, sobre todo en defensa de la sanidad pública, cuajan. Yo creo que vamos a tener que ir empezando a poner el cuerpo también por otras cuestiones. Por ejemplo, parece que el día 4 vuelven los desahucios y ahí tendremos que estar seguramente, ¿no? Y entonces ahí tendremos que repensar cómo compatibilizar el no poner en riesgo la salud pública y el cumplir las recomendaciones sanitarias, ¿no? Olvidar como ese miedo a la protesta que parece que se había ido cuajando durante el confinamiento y que para mí es prioritario que rompamos desde la izquierda, ¿no? Pablo, joder, cómo mola el verano, Ibiza, Marbella, todos gaditanos, ojo a mis amigas del voluntariado, la finca en Segovia, el puestazo, Cayetano. ¿Te has enterado? Los socialistas van a nacionalizar la banca. ¿Cómo lo oye? Don Jonás, me lo ha dicho Bartolomé. Parece ser que los socialistas quieren nacionalizar la banca, la siderurgia, las hidroeléctricas y los supermercados. Que van a nacionalizar la iglesia. ¡Qué barbaridad! Pero, ¿a quién se le ha ocurrido esa burrada? Pero si a la iglesia la tiene ya nacionalizada Roma hace ya muchos años. Uy, perdóname, Dios mío. De buena tinta, Paco. Me han dicho que los socialistas están decididos a nacionalizar las empresas automovilísticas, los laboratorios farmacéuticos y hasta la Telefónica. Pero la Telefónica no es una empresa nacional ya. Chico, yo lo que me han dicho. Pues estamos listos. Porque puestas así las cosas, ¿quién para a los socialistas? Pues alguien tendrá que hacerlo, tío. Porque con lo dura que se está poniendo la vida, que el caviar cada vez está más caro, me he enterado que los socialistas van a nacionalizar hasta los urinarios públicos, así que... Pues mira, a mí eso me parece bien. A mí lo que me parecería ligeramente mal es que me quitaran mis tierras. Que para eso mis antepasados pelearon para quitárselas a los moros. ¿Pero a usted quién se lo ha dicho, señor conde? Mi sobrino político, al que por lo visto se lo ha dicho Cifuentes, el de los muebles. Y a este se lo ha dicho el vendedor de coches. Y a este se lo ha dicho don Lorenzo Balandrón, el farmacéutico. O sea que la noticia no puede ser más directa. Ah, pero si a Lorenzo se lo he dicho yo esta mañana. Esta noticia no es de España,
es de Francia. ¿De Francia? Pues menos mal, porque me he pegado un susto que se me ha atragantado hasta champán. Aunque ya sabe usted que cuando las empresas de tu vecino veas nacionalizar, echa las tuyas a remojar. Escuchábamos un fragmento de la película de Ozores, Que vienen los socialistas, que es un poco, bueno, pues lo que estamos viviendo desde hace unos meses, una hipérbole constante que hace parecer al gobierno de PSOE y de Unidas Podemos como radicales, ¿no? Cuando básicamente hemos visto que han ido a pedirle por favor a la COE que vuelva a la mesa de negociación. Y el pasado miércoles, precisamente, el gobierno sacaba adelante la sexta y parece ser que la última prórroga del estado de alarma. Para sacarla adelante, bueno, ha vuelto a pactar con Esquerra Republicana, pero también ha intentado pactar con Ciudadanos. Y básicamente lo que estamos viendo es una geometría muy variable, una aritmética parlamentaria que cambia y que básicamente deja atrás o puede dejar atrás una mayoría que ya era corta, con la que se constituyó la investidura, ¿no? Y estamos viendo que esa mayoría puede romperse y no sabemos qué va a ser de ella en los próximos meses. ¿Va a poder seguir haciendo el gobierno de funambulista en esta constitución de mayorías parlamentarias? Pablo. Bueno, pues eso se verá, ¿no? Es decir, está claro que lo que está pesando ahora mismo entre bambalinas, el verdadero telón de fondo de la política española tiene que ver con la financiación de este gobierno, ¿no? Es la presencia de Nadia Calviño, que es la presencia de la Troika en el gobierno español, la que está determinando de alguna manera el cómo se mueve este teatro de actores, y la palabra teatro hay que tomarla de manera literal ante los estados de alarma, ¿no? Eso además yo creo que se ha juntado con un contexto que no hay que dejar de señalar, que es que los estados de alarma se han convertido muchas veces en estados de excepción, ¿no? Donde realmente parecía que en un momento determinado el debate político y lo que es la protesta y los derechos políticos quedaban de alguna manera suspendidas, ¿no? No sé si tendremos tiempo para ver luego las protestas en Estados Unidos, pero ante la gravedad de los hechos que allí se han dado, no ha habido ningún tipo de consideración en torno a lo que decía o no decía el gobierno sobre el COVID, sino que se lanzaba todo el mundo a la calle con un elemento central que es la defensa de sus vidas, la defensa de sus derechos políticos, la defensa de sus derechos sociales. El verdadero debate de fondo está en qué peso se pone, en qué acento se pone en dos extremos. Por un lado, en el extremo del COVID, como elemento central de todo lo que está sucediendo, o en el otro lugar, que es lo que está intentando jugar la derecha a la cuestión real que tenemos entre manos, que es una crisis social de enorme calado y un gobierno que está tomando medidas que precisamente por este momento de transición, a pesar de ser cosméticas, parece que van más allá de las medidas que tradicionalmente hubiese tomado la socialdemocracia. Y en ese ámbito es donde está el campo de batalla. La derecha ya ha elegido empezar, sobre todo Ayuso y sobre todo Vox, ha elegido ya el terreno de juego. El terreno de juego está en la defensa de los derechos, en ese caso nacionales, por decirlo así, de las personas que se sientan más dañadas por esta situación. En la izquierda se sigue jugando a ese teatro de buenismo en el que parece que hay un concurso a ver quién es más sumiso a las medidas del gobierno, y desde luego, como no seamos capaces de articular una guerra cultural a este gobierno por su izquierda, probablemente tengamos un proceso de estabilización que es igual a un proceso de crisis que irá dejando a mucha gente por el camino. Después de la crisis laboral que estamos viviendo, vendrá la crisis de los desahucios, y a partir de ahí puede que arranque un periodo de excepción para el que tenemos que estar preparados. Y hemos visto también un movimiento, ¿no?, de ciudadanos que deja de disputar la ultraderecha para intentar venirse al centro, y con ello el PSOE también, bueno, pues dejar de, a lo mejor,
tener las presiones por la izquierda a acomodarse en el centro, en esas posiciones de Nadia Calviño, ¿no? ¿Qué papel puede tener Unidas Podemos ahí y hacia dónde va a mirar el Partido Socialista en la salida a esta crisis, Julia? Bueno, lo que está haciendo Ciudadanos no es nada nuevo, ¿no? Es el papel que ha jugado característicamente, ir rotando de un lugar a otro para ver aquel en el que pueda tener mayor encaje o donde en realidad puede solimentar mejor el régimen, ¿no? No solamente es el Partido Socialista, es que incluso leía antes declaraciones de Alberto Garzón diciendo que podía ser interesante llegar a acuerdos o llegar a pactos con Ciudadanos, ¿no? Y ahí efectivamente, como Pablo decía muy bien, en una situación de urgencia social tal como en la que ya estamos, pero que además se va a profundizar, podemos estar seguros en los próximos meses y cuando estalle de nuevo la cuestión de la deuda de manera catastrófica, la pregunta es ¿acuerdos en torno a qué? ¿No? Es decir, ¿cuáles son realmente los acuerdos políticos que necesitamos? ¿Y acaso es que alguno de ellos se puede tomar siquiera remotamente con un partido como Ciudadanos, ¿no? Yo creo que Unidas Podemos está en una situación muy complicada en el gobierno. Era evidente que iba a estar en una situación muy complicada, aunque no hubiera llegado nada parecido a una pandemia global, ¿no? Pero realmente está jugando como a un juego de propaganda que entre bien a sus bases votantes, paralelamente a una impotencia realmente en la aplicación de medidas políticas que puedan tener consecuencias reales de mejora de las condiciones sociales de las mayorías, ¿no? Y en ese juego se está moviendo, yo no sé cuánto le puede durar realmente, porque la situación en la que muchísimas personas se van a ver y se están viendo ya es realmente descorazonadora, ¿no? Uno de los ejemplos que yo creo que ponen de relieve esta situación que estábamos comentando han sido las negociaciones del Partido Socialista de Unidas Podemos con Bildu para derogar la reforma laboral de manera íntegra, que recordaba un poco al Día de la Marmota, ¿no? La enésima propuesta, la enésima promesa del Partido Socialista de derogar la reforma laboral hasta que, bueno, de nuevo viene la COE, se coge un berrinche, Nadia Calviño manda parar y dice aquí no se cede ahora mismo a las presiones que pueda haber a nivel social ni a una salida por la izquierda de la crisis. Aquí siguen mandando los mismos. ¿Creéis que se va a derogar finalmente la reforma laboral o se va a imponer nuevamente el criterio de la patronal? Pablo. Pues la verdad es que no lo sé. Parece que quedará en tierra de nadie, a medio camino. Pero también habría que preguntarse qué reforma laboral hay que derogar. Es decir, yo tampoco creo que haya que aceptar el campo de juego de la última reforma laboral del Partido Popular, sino entender que el conjunto de las relaciones laborales en este país están diseñadas para que España produzca y tenga altas tasas de beneficio o tasas de beneficio vinculadas a bajos salarios, a extrema precariedad y a tener siempre bailando en torno a 8 o 12 millones de trabajadores y de trabajadoras. Esas son las reformas laborales que puso en su día en marcha el Partido Socialista. Recordaremos que todo el programa de la patronal desde la transición, el que puso encima de la mesa el entonces presidente de la patronal, Carlos Ferrer Salat, tenían como elemento central la precariedad. Y como elemento central de esa precariedad, el trabajo de las personas jóvenes, los contratos de formación y todo este tipo de trabajos a tiempo parcial, vinculados también a la precariedad del mundo laboral en el ámbito del trabajo de las mujeres y demás. Esto que no se le mete mano, no se quiere hacer una transformación profunda de este sistema de relaciones porque es la base del beneficio, una de las bases del beneficio del modelo capitalista español, tiene ahora un complemento que es el ingreso mínimo vital, que al fin y al cabo hay que entenderlo dentro del marco de las relaciones, de esas relaciones laborales y de cómo se forman los salarios en este país. Esto es, como el sistema productivo, como el capitalista colectivo no quiere pagar dinero en forma de salarios, es el gobierno el que tiene que complementar
las rentas de los ciudadanos y las ciudadanas por vía de un ingreso directo. Esta es una medida que tomó Clinton en los años 90 en Estados Unidos y que precisamente estaba vinculada a un pacto con las élites estadounidenses. Es decir, utilizar un poco de los recursos nacionales vinculados en aquel momento en la política de Clinton a una bajada fiscal de 290.000 millones de dólares y que utilizaban una parte de esos recursos fiscales para complementar las rentas de unas relaciones laborales que no eran capaces y no querían formar salarios dignos, formar salarios que fuesen capaces de afrontar un nivel de vida mínimamente decente. El ingreso mínimo vital, como bien sabemos, el 50% del mismo irá a pagar alquileres abusivos, porque es lo que nos dicen las estadísticas que estamos ingresando las familias, el 50% de lo que ingresamos va a pagar alquileres abusivos, y el segundo elemento, el que estábamos señalando. Su función fundamental va a ser el pagar salarios, el que sigan manteniéndose los trabajadores y trabajadoras low cost, y este tipo de marco, ampliar el marco, es fundamental. La situación de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid es la crónica de una tragedia anunciada. Más de 5.900 residentes han fallecido en menos de 3 meses, lo que supone el 31% del total de muertes en geriátricos de España, 19.000 a fecha de 24 de mayo. Este dato contrasta con el hecho de que en la región solo se encuentran el 13,5% de las plazas para mayores existentes en todo el estado, aproximadamente 50.000 de un total de 380.000. La desproporción entre ambos porcentajes deja al descubierto las carencias y negligencias de un servicio de atención a los mayores donde prima el lucro por encima del cuidado a las personas. Con la crisis del COVID, muchas de las residencias prohibieron las visitas. La escasez de pruebas diagnósticas y la nula información a los familiares y trabajadoras fueron la tónica general adoptada por todas ellas. El personal, que llega a cobrar 600 euros al mes por jornadas completas y del cual un 90% son mujeres, estuvo expuesto en primera línea sin equipos de protección mientras los cadáveres eran abandonados durante horas o días. El origen de esta situación se encuentra en los recortes de 2012, cuando la comunidad empezó a regalar suelo público a empresas privadas para que construyesen sus residencias y a privatizar las ya existentes. En concreto, de los 474 geriátricos operativos a día de hoy en Madrid, solo hay 25 de titularidad y gestión pública. Así, el 88% de las residencias son privadas. El gobierno regional les destina 260 millones al año, una cantidad considerada insuficiente por plataformas de afectados y de los cuales 166 se los reparten entre solo 12 grandes grupos. Amavir, propietaria de Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin o Norauto; Albertia, procedente de un sector tan ajeno como el vinícola; Clece, propiedad de uno de los hombres más ricos de España, Florentino Pérez; Vitalia, que tributa en paraísos fiscales; o Aralia, cuyo propietario está procesado en el caso Gürtel por pagar sobornos a cambio de adjudicaciones. Estas son algunas de las multinacionales y fondos buitre de inversión que han visto cómo el mercado de la tercera edad lleva más de 4 años creciendo a un ritmo superior al 4% a costa de la precariedad de trabajadoras y la vida de sus residentes. Familias y personal trabajador de estas residencias presentaron el pasado 11 de mayo una querella criminal colectiva contra la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y 10 directores de residencias por presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio. De todo ello hablamos hoy con Raúl Camargo, militante de anticapitalistas y exdiputado de la Asamblea de Madrid, donde hace un año presentaba una proposición de ley con el apoyo de trabajadoras y familiares para mejorar esta situación y que fue rechazada por el gobierno del PP con Ciudadanos y la abstención del PSOE. Las personas mayores han sido, sin lugar a dudas, quienes más han sufrido esta crisis del coronavirus, y el epicentro de este impacto han sido las residencias. Y para conocer un poquito más esta situación, ya que en España han muerto alrededor de 20.000 personas mayores en residencias y, si no me equivoco, alrededor de 6.000 ha sido en la Comunidad de Madrid. Para conocer un poco más en profundidad esta situación, entrevistamos hoy a Raúl Camargo, militante de anticapitalistas y que conoce muy de cerca esta situación a lo largo de sus años como diputado en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias, Raúl, y bienvenido a Contratiempos. Gracias, encantado de estar
con vosotros en vuestro programa. Decíamos, de un total de 5.417 residencias que hay en España, 3.884 son privadas y esta tasa de privatización llega al 88% en la Comunidad de Madrid. La pregunta que nos viene a la cabeza, Raúl, es ¿cuál ha sido la situación de las residencias en estos últimos años para que deriváramos a una catástrofe sanitaria como la que hemos visto estos últimos días? Sí, bueno, yo creo que la situación es la de una privatización casi total, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de privatización en sectores como la educación o la sanidad, hablamos siempre de porcentajes que oscilan entre el 30, el 40. Es verdad que en algunas comunidades autónomas como Madrid sí que el porcentaje está ya muy cerca del 50 o está en el 50-50 entre concertada y pública, pero claro, estamos hablando de porcentajes en donde la pública todavía tiene una presencia destacada. Pero es que en el caso de las residencias de mayores, que deberían ser también un servicio público, ¿no? Porque al final es cuidar de personas que necesitan estos servicios, ¿no? Porque no pueden disponer de familiares que les cuiden o no tienen personal ojalá, no pueden pagar a gente que les cuide en casa y necesitan, por tanto, ir a una residencia. Claro, en este sector, ese que se llamaba el cuarto pilar del estado del bienestar, los porcentajes de privatización son casi totales, ¿no? O sea, a nivel estatal estamos hablando del 75%, pero claro, es que a escala estatal, en estas gráficas o estas estadísticas que hicieron en el CSIC, incluían las residencias, algunas residencias concertadas. Las plazas concertadas las incluyen como parte del sector público. Claro, eso es mentira, ¿no? Porque es una transferencia de dinero público a una empresa privada para que allí, bueno, pues cuiden a las personas, pero lo cuide y gane dinero la empresa privada, no a partir de criterios de rentabilidad social. Entonces, en este caso, estamos hablando, bueno, pues de porcentajes como el de la Comunidad de Madrid, 88% de privatización y, bueno, pues muy pocas plazas para la cantidad de gente que necesita ser atendida en este tipo de centros, gestionadas directamente por la iniciativa pública, ¿no? Entonces, claro, eso ya se llevaba de una forma casi al límite antes de que llegara la pandemia. Cuando ha llegado la pandemia ha explotado todo y ha saltado por los aires, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los ratios de personal no eran adecuados. ¿Por qué no eran adecuados? Porque las empresas no se quieren gastar dinero en contratar más personal o en tener personal más cualificado o tener personal que pueda estar allí más horas, ¿no? Los centros y las instalaciones no reúnen las condiciones clínicas y sociosanitarias para atender a personas que son grandes dependientes, porque las residencias de hace décadas eran sitios donde la gente todavía iba y estaba, digamos, en plenas facultades, ¿no? Pero ahora son, en su gran mayoría, centros donde va gente que tiene grados de dependencia 2 y 3, es decir, que necesitan que les hagan todo. Y en este caso, claro, las residencias no están preparadas, no estaban medicalizadas, ni lo han estado durante el tiempo que dura todavía, ¿no? La pandemia, y se ha producido un cóctel explosivo que ha deparado, pues esto, ¿no? Que estamos hablando de casi 20.000 muertos a escala estatal, 6.000 muertos en la Comunidad de Madrid, aunque estas cifras yo creo que todavía tendrán que completarse. En nuestra opinión, ha habido más, hay más muertos de los que están diciendo, ¿no? Con coronavirus. Y bueno, pues una situación en la que es obvio que esto, cuando pase ya los efectos más fuertes de la pandemia, no puede seguir así, porque estamos hablando de las vidas de miles de personas. Porque básicamente se ha primado los beneficios sobre el cuidado de las personas mayores y además, efectivamente, yo creo que en un servicio que ha sido crítico, como es el de las residencias, ¿no? Y detrás de esta lógica empresarial, decíamos, hay unos intereses, hay unos beneficiarios. ¿Quién está interesado en que esto continúe así? ¿Quiénes son los beneficiarios y quién tiene intereses? ¿Quién tiene intereses en que esto se gestione con una lógica empresarial y no con una lógica de servicio público, de servicio de cuidados a las personas mayores? Bueno, pues lo tienen personas y fondos de inversión muy poderosos, ¿no? O sea, no estamos hablando ya solo del empresario que se dedica a este sector desde hace mucho tiempo y que quiere, bueno, pues ganar un dinerillo, pero también procurar el bienestar de las personas mayores. No, estamos hablando, bueno, pues de los fondos de capital riesgo, ¿no? de todo el mundo. En el caso de España, fundamentalmente son franceses, ¿no? Los que han invertido aquí, porque además la ley española, como no hay
como esto es la ley de la selva en el sector residencial, pues es muy fácil que estos fondos se puedan hacer con centros que rápidamente los pongan en funcionamiento porque las licencias son muy fáciles de obtener y que además, no solo eso, sino que reciban muchos fondos públicos a partir de los conciertos, ¿no? Porque y algunas exenciones, incluso a nivel fiscal, ¿no? Claro, algunas exenciones en las OCIMIs, por el sector al que se dedican, claro, y conseguir conciertos, muchos millones de euros, a partir de conciertos de las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque como no hay ningún sector público del residencial, al final el dinero público que se invierte en este sector se va a través del concierto de plazas con residencias privadas. Y en estas residencias privadas ya son mayoría las que están controladas directamente por fondos de capital riesgo. Especialmente tres, ¿no? Domus Fi, Orpea, Vitalia y Amadir, ¿no? Cuatro, ¿no? Escuchábamos antes cuando informaba a Paloma González, escuchábamos a Paloma González en el reportaje que algunas de ellas incluso tributan en paraísos fiscales. Sí, efectivamente, el caso de Vitalia Home, ¿no? Ahí hizo una investigación el periódico Infolibre, ¿no? El periodista Manuel Rico, que creo que ha sido bastante profunda y ha demostrado, bueno, pues como algunas de estas sociedades de inversión, en concreto la de Vitalia Home, que no olvidemos, por ejemplo, Vitalia tiene una residencia en Leganés, Vitalia Leganés, que yo visité en 2 ocasiones cuando era diputado, y en esta residencia de 180 residentes han fallecido 100. O sea, más de la mitad de los que estaban allí han muerto durante la crisis del coronavirus, ¿no? Entonces dices, bueno, pero es que ahí algo ha tenido que fallar, porque ese porcentaje no es el que ha habido ni siquiera en otras residencias, ¿no? O sea, algo ahí mal ha tenido que hacerse. Hay algo estructural, no es algo anecdótico, no es una anomalía, sino que es algo estructural. Que es algo estructural. También han muerto, es verdad, en residencias públicas, pero la comparación entre aquellas que están gestionadas directamente por fondos buitre y las públicas es muy evidente. La tasa de mortalidad en las privadas, ¿no? Esto fueron cálculos que hizo la Comunidad de Madrid muy al principio, ya no ha vuelto a dar ningún dato más sobre esto, pero la tasa de mortalidad en las privadas era de 2,1% al principio, Ya digo, yo creo que ahora esta tasa sería mucho más elevada. Al principio estoy hablando de a principios de abril, ¿no? Y la tasa de mortalidad en las públicas era de 1,6, es decir, casi el 50% más de muertes en las privadas que en las públicas en un conteo que hizo la Comunidad de Madrid al principio de la pandemia. Con lo cual, podemos establecer que hay una relación directa entre mortalidad y gestión de la residencia, ¿no? Gestión privada de la residencia, ¿no? Entonces, bueno, las públicas también tienen muchos defectos porque no hay ninguna ley que las regula, son decretos muy antiguos, no hay normas para establecer cómo tienen que funcionar las residencias, pero creo que se puede decir claramente que la privatización y poner estos centros en manos de fondos buitre están en el origen del gran número de fallecimientos que ha habido durante esta crisis. Y un elemento más para añadir a esta ecuación, dentro de esta lógica de abaratamiento de costes, son las condiciones laborales del personal trabajador. Es decir, la precariedad con la que se enfrentan estas trabajadoras y trabajadores al cuidado de las personas mayores. ¿En qué condiciones se encuentran este personal sanitario o este personal de las residencias? Bueno, en primer lugar es que no es personal sanitario, es decir, aquí los han tratado a las trabajadoras, sobre todo, porque son trabajadoras sobre todo, ¿no?, de las residencias, las han tratado muy mal históricamente, ¿no? Son auxiliares de enfermería en su gran mayoría, ¿no? La categoría laboral más numerosa de las residencias son las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería, ¿no?, o TCAES. Esto es la categoría laboral más numerosa. Bueno, esta misma categoría existe en los hospitales y, sin embargo, las trabajadoras auxiliares de enfermería que trabajan en hospitales tienen unas condiciones laborales mucho mejores, tanto salariales como de horarios, como de poder, digamos, disfrutar de permisos, que esta misma categoría que trabaja en residencias, ¿no? ¿Por qué? Porque no se consideró a las residencias de mayores nunca como un servicio sanitario o sociosanitario. Entonces, están catalogados como un servicio social más, ¿no?, como si fueran pues una cosa ahí que se da como por caridad, ¿no?, o por beneficencia, y las trabajadoras no están en la categoría que se llama en la Comunidad de Madrid, al menos estatutaria, ¿no?, que son los que trabajan en centros médicos o de salud, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues desde ese punto de vista sus condiciones laborales son
pésimas, salarios por debajo de 900 euros, con jornadas extenuantes, bajas constantes por estrés o por lesiones que se producen, porque tienen que mover a personas mayores que están en situaciones muy dificultosas, ¿no? Y bueno, pues incluso en esta crisis se ha visto la imposibilidad de obtener sustituciones, ¿no? Porque iban enfermando y no había personal con el que sustituirla, porque hay muy poca gente que quiere ir a trabajar en aquellas condiciones, y las que van, pues están ya pues con una situación de estrés laboral y de depresiones incluso, ¿no? Muy grandes, ¿no? Entonces yo creo que es un sector que hay que revisar entero, ¿no? Entero, tanto la gestión como las condiciones laborales, como la necesidad de medicalizar estos centros, porque son centros que atienden a personas que en su gran mayoría que requieren no de están, estos cuidados. Requieren de este tipo de atención médica, ¿no? No están para hacer otro tipo de actividades, y por tanto, bueno, pues hay que hacer una revisión en profundidad, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, la Comunidad de Madrid, por supuesto, que tiene las competencias, tiene mucha responsabilidad, pero también hay que exigir al Gobierno del Estado, y en concreto al Ministerio de Derechos Sociales, la Vicepresidencia Segunda, que sea más ofensivo, y que, por ejemplo, lo que podrían hacer ya mañana es hacer un real decreto para subir las ratios de personal y para establecer ratios de personal según todas las categorías, según todos los turnos, y también en función del tipo de residente al que se atienda. Por tanto, si se atiende a residentes con grado de dependencia 3, tiene que aumentar la ratio de personal. Esto que se hizo, por ejemplo, con un acuerdo en 2008, un acuerdo interministerial, entonces en el segundo gobierno de Zapatero, y fueron ratios muy cicateros, ratios muy bajas para la situación. Se podría hacer ahora mismo, y yo creo que es una tarea que hay que exigirle al Gobierno del Estado que la realice cuanto antes. Porque además es una situación que viene de largo, y es una situación que ya habíais denunciado anteriormente. Se ha denunciado desde la Marea de Residencias, y se denunció y se hizo una propuesta de ley en la Asamblea de Madrid cuando tú eras diputado, Raúl. Además de esa propuesta de ley, que nos gustaría que nos comentaras un poco qué es lo que venía a proponer, también surgió un proceso de autoorganización de familiares, de personas afectadas y de trabajadoras de estas residencias, y bueno, también a través de ese proceso de autoorganización, vistas las consecuencias de esta crisis del coronavirus, se ha interpuesto una querella criminal contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y contra el consejero de Sanidad, así como contra 10 directores de algunas de estas residencias. ¿Qué se busca con esta querella y qué es lo que se proponía en esa propuesta de ley? Sí, a ver, primero, en la proposición de ley que hicimos en la pasada legislatura, fue el fruto de mucho trabajo coordinado con trabajadoras, con familiares y con personas que en general tenían conocimiento de lo que había ocurrido y de lo que estaba pasando en las residencias. Llevó bastante trabajo realizar esta propuesta. Primero conseguimos que se admitiera a trámite, y luego tumbamos una enmienda a la totalidad del PP, porque el PSOE al principio votó a favor y porque Ciudadanos se fue absteniendo, pero cuando llegó el momento definitivo, cuando ya estábamos en el punto de los ratios de personal, digamos que era un poco la madre del cordero de la proposición de ley, Ciudadanos dijo que iba a votar en contra. El PP, por supuesto, se mantuvo en su voto en contra, y el PSOE se abstuvo, ¿no? Cuando había venido apoyando, ¿no?, los sucesivos trámites de la ley, pero en ese momento, que era el clave, se abstuvieron. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que las patronales de las residencias, las dos patronales que hay, se reunieron con todos los grupos parlamentarios, no conmigo, obviamente, ¿no?, porque sabían que ahí no había nada que rascar, pero sí con Ciudadanos, PP y PSOE, y les dijeron que de aprobarse la ley en esos términos y con esas propuestas de ratios de personal, era la ruina para ellos, ¿no? Es mentira eso, es mentira, porque hubiera seguido ganando dinero, pero ellos les decían que era la ruina, que iban a tener que contratar a mucho personal y que eso era la ruina, y eso hizo que cambiaran su posición y, por supuesto, que acabaran rechazando la ley, ¿no? Esa ley, era una ley que yo ahora creo que no la presentaría así, la presentaría mucho más dura, ¿no? Era una ley que podía haber sido aprobada y que hubiera mejorado, suponía un pequeño paso, ¿no? Pero obviamente no prohibía la privatización y estas cosas, como yo creo que habría que hacer ahora, ¿no?
pero bueno, hubiera permitido que hubiera mucho más personal de las residencias, que las residencias además se hubieran tenido que adaptar a una serie de criterios de distribución interna y de instalaciones que hubiera ayudado a la propuesta de medicalización, ¿no? Y que se hubiera avanzado en esa línea, y también se creaba un consejo de usuarios donde participaban los familiares. Por tanto, ese consejo hubiera podido también controlar la situación dentro de las residencias y no, digamos, tener el descontrol que hemos tenido y el caos en este tiempo. Así es que algo se hubiera podido mejorar, pero bueno, rechazaron por lo de siempre, porque era una ley que iba a quitarle algún privilegio y algún beneficio a las empresas que están detrás del control de las residencias, porque era una ley que también se iba a aplicar a las empresas, a las residencias privadas, obviamente, ¿no? Y en cuanto a la querella, bueno, pues esto sí ha sido el fruto también de bastante trabajo de la marea de residencias. La marea de residencias se conformó en el mes de septiembre del año pasado, 2019, después, bueno, pues de una asamblea, después de todo el trabajo que habíamos hecho en conjunto, familiares, trabajadoras y yo mismo desde la asamblea, ¿no? Pues hicimos una reunión, decidimos conformar esta marea, convocamos una manifestación para el día 23 de noviembre, que fue bastante bien, que fue con varios miles de personas protestando por unas condiciones dignas en las residencias. Y bueno, pues después de todas las muertes y todo lo que había pasado, consultamos con abogados, amigos, ¿no? Y conjunto con ellos pues se ha interpuesto esta querella criminal, que ha tenido una primera fase en que nos hemos querellado contra Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, y 10 directores de 10 residencias que están en el municipio de Madrid, y que ahora va a pasar a su segunda fase con la ampliación de la querella a otros 25 querellantes de residencias de Alcorcón y de Leganés, y con la ampliación de la querella también al consejero de Justicia, Enrique López, porque consideramos que él también estaba detrás de las órdenes de este plan de choque en la sanidad que luego no se aplicó, y que por tanto también es responsable, y se va a ampliar la querella también para que él sea investigado como también, digamos, copartícipe del desastre que ha creado la Comunidad de Madrid en estos centros residenciales. Bueno, pues esperamos de verdad que esta querella salga adelante y que no se frene aquí el proceso de autoorganización, porque vamos a necesitar presionar mucho para, en primer lugar, que los responsables de esto sean calificados como tal, y para que, bueno, esto no vuelva a pasar y realmente tengamos un cuidado de nuestras personas mayores como se merece, y unos servicios públicos no vuelvan a ser privatizados y se les ocurra tocarlos, porque hay vidas en juego. Muchísimas gracias, Raúl Camargo, por atendernos en contratiempos, por hablarnos de esta situación, y bienvenido siempre a tu casa. Gracias, muchas gracias. Es verde como un bosque, necesita latido y no aguanta recortes. La salida a esta crisis sanitaria no puede ser privada, ha de ser solidaria. Y no importa quién sea, lo público será esa red que asegure que nadie queda atrás. Tenemos que cuidar a quien nos cuida, a quien cura, a quien limpia, a quien hace la comida. Por eso necesitan más recursos, trabajos esenciales que sostienen la vida. Quiero un corazón contento que apague el lamento y traiga la alegría. Quiero cantar con el viento para dar aliento a quien no puede más. Quiero unos servicios públicos universales y de calidad. Y no importa quién sea, lo público será esa red que asegure que nadie quede atrás. Tenemos que cuidar a quien nos cuida, a quien cura, a quien limpia, a quien hace la comida. Por eso necesitan más recursos, trabajos esenciales que sostienen la vida. La 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 la.
crisis del coronavirus ha dado un duro golpe a los datos de pobreza en España. En cuestión de días, debido a la pandemia, las largas colas de personas que necesitan ayuda para comer se han multiplicado. Los niveles de desigualdad ya eran alarmantes, con una sociedad que no había recuperado las cifras previas a la crisis de 2008 y 1 de cada 4 personas en riesgo de exclusión social. La incidencia de la precariedad entre los trabajadores también sitúa al Estado español en los primeros puestos de la Unión Europea, con 1 de cada 3 adultos ocupados viviendo en riesgo de pobreza. En este contexto y con casi 600.000 nuevos parados desde marzo, el Gobierno ha aprobado un ingreso mínimo vital de 461 euros para 850.000 familias en riesgo de pobreza. España deja de ser así el único país de la eurozona sin un sistema de rentas mínimas a nivel estatal. Distintas voces y organizaciones han considerado la medida positiva pero insuficiente al excluir a colectivos en situación de irregularidad como personas migrantes o trabajadoras del sexo. La necesidad de una renta básica universal y no solo de emergencia, así como el trabajo garantizado o la mejora de las condiciones laborales, son también propuestas lanzadas por diversas plataformas, entre ellas Plan de Choque Social, surgida al calor de la crisis del COVID-19. Esta y otras organizaciones sociales han defendido además una reforma fiscal, empezando por un impuesto de emergencia que grave a las grandes fortunas y empresas. Una tasa COVID a nivel europeo destinada a atender las necesidades sociales generadas por la crisis y a la inversión en servicios públicos como la sanidad. Un primer paso para un reparto de la riqueza que cada vez parece más apoyado por la ciudadanía, tal y como muestran algunos sondeos que afirman que 2 de cada 3 españoles piden más impuestos a los ricos para implementar una renta básica. De todas estas medidas sociales para combatir la desigualdad hablamos hoy en Contratiempos. Escuchábamos precisamente a Paloma González informándonos de los efectos que está teniendo sobre la desigualdad esta crisis del coronavirus y bueno, precisamente nos quedábamos hablando anteriormente del ingreso mínimo vital que parece ser que se va a cobrar en junio, que se aprobó la pasada semana por parte del Gobierno, que es una medida dirigida a los hogares, ¿no? En una situación de pobreza severa. La pregunta es suficiente este ingreso mínimo vital para paliar el impacto social que se nos viene, que está teniendo esta crisis? Julia. Bueno, de punto de partida la respuesta es no es suficiente. No es suficiente ni por cantidad de dinero, ¿no? Realmente reunir las condiciones que son necesarias para acceder a él, hay que estar en una situación tal que 400 euros no arreglan nada. Eso para empezar. Segundo, porque como bien comentabas antes, ¿no? O comentaba Pablo, realmente es un ingreso que se ha vendido mucho como que está destinado a hacer la compra, llenar la nevera, etcétera, ¿no? Pero se sabe que en vivienda se va la mayor parte de nuestros ingresos y luego hay como toda otra serie de cuestiones, ¿no? Aquella medida famosa de la que se habló tanto al principio de la cuarentena, que se iba a prohibir, por ejemplo, los cortes de suministros básicos, y eso finalmente no se ha cumplido, ¿no? Como toda una serie de cuestiones que hacen completamente insuficiente la cantidad de dinero, pero luego además porque las trabas burocráticas, es decir, el proceso que hay que cumplir para acceder a ello, ralentiza todo de tal manera que estamos suponiendo que gente con necesidades de urgencia social estricta va a poder estar, no sé, X meses más sin ingresos, ¿no? Como muchas personas llevamos actualmente pues cerca de 3 meses sin ingresos, sobreviviendo como buenamente podemos, y se está pidiendo a las personas en mayor situación de urgencia social que aguanten como más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es mejor que no tener nada, eso es cierto, pero es insuficiente a diferentes escalas, ¿no? Además, no incluye a algunas personas en situación irregular, excluye a una capa importante de la población y en este sentido deberíamos de avanzar hacia una renta básica incondicional, Pablo, que al menos por la parte de la demanda nos ayude a satisfacer algunas de las necesidades que están surgiendo en estas capas de la población. Sí, evidentemente el horizonte tiene que ser el de la renta básica, es decir, la renta básica universal entendida precisamente como el único mecanismo que puede de alguna manera
dar una solución al problema real y la dimensión del problema real que se está viviendo, ¿no? Por ejemplo, en las últimas semanas se está hablando de cómo va a ser la vuelta al curso, ¿no? Es decir, que cuando se puede tener un debate sobre la vuelta a los colegios en septiembre o octubre con el nivel de frivolidad que lo están haciendo algunos de nuestros representantes políticos de todo signo, es porque se parte de una premisa que es la premisa constante sobre la que se funda este sistema, por decirlo así, que es que va a haber alguien en casa que va a estar cuidando de esos niños y de esas niñas, ¿no? Y que de alguna manera vas a tener que estar haciendo malabarismos de la vida todo el rato, cuidando a los críos, haciendo de profesor, trabajando para que haya ingresos en la casa, es decir, todo ese circuito de producción, de reproducción, de cuidado que se da por hecho que existe, ¿no? Entonces, es decir, la única manera de resolver esa ecuación es decir, toda la realidad de nuestra vida, de alguna manera, está constantemente produciendo y ese valor se tiene que considerar y ese valor es la renta básica. No se nos da porque seamos extremadamente pobres ni porque razones puramente económicas, se da porque la vida se tiene que sostener de algún modo y lo que no puede ser es que estos debates siempre lleven al presupuesto de que estamos trabajando gratis en nuestras casas, ¿no? Es decir, es lo que están viviendo a día de hoy en los barrios muchísimas, mayoritariamente mujeres, que se están viendo en la situación de tener que afrontar un alquiler, tener 3 hijos a los que dar clase online por las mañanas, tener que trabajar, tener que soportar todas esas situaciones que el gobierno parece que no ve y por eso pone encima de la mesa propuestas que evidentemente están bien, un ingreso mínimo vital es mejor que nada, como decía Julia, pero que es ciego a la realidad social, no contempla a las personas sin papeles, no contempla la verdadera dimensión de pobreza que hay en este país y no contempla la realidad precaria en la que estamos viviendo y que es un horizonte que no se acaba, sino que es el horizonte hacia el que vamos cada vez con mayor profundidad. Y además yo creo que hay una pregunta todavía que tenemos que responder y es ¿cómo se va a pagar todo esto? Es decir, que al final se traduce en quién va a pagar esta crisis. Y para responder a esta pregunta, bueno, pues algunas organizaciones han propuesto algunas medidas como el reparto de la riqueza a través de una tasa COVID europea, ¿no? Que el porcentaje ha sido variable entre las organizaciones que lo han ido proponiendo, ¿no? Pero a las ganancias empresariales, al patrimonio de los fondos buitre, a las transferencias patrimoniales. ¿Qué podría aportar una medida como esta, Julia? Bueno, pues para empezar, recursos para el Estado, ¿no? Porque parece que estamos como relativamente contentos con algunas de los parches sociales que se están tomando ahora mismo. Por ejemplo, bueno, con el ingreso mínimo vital, pero también con el tema de cómo se gestionaron al principio los ERTEs. Esto de que, por ejemplo, las personas que no habían cotizado lo suficiente para ese mismo derecho a prestación, aún así recibieran un subsidio, ¿no? Durante la duración del ERTE. El problema es que estos parches sociales o se cambia la estructura de recaudación o se cambia la política fiscal o esto nos va a llevar de aquí a 1 año y medio a que ahora parece que no importa seguir aumentando sin problema el nivel de deuda pública, pero en 1 año y medio nos vamos a ver pues como estábamos en 2010 o mucho peor, ¿no? Entonces, ahí es donde hay un poco como que tomar medidas, ¿no? Y realmente, si uno se coge las cifras y se ve un poco los artículos que se han ido publicando al respecto, con un 2, un 3 o un 5% en este tipo de tasas, ¿no? A las grandes fortunas o a quienes tienen su dinero en paraísos fiscales, realmente el nivel de recaudación daría para financiar muchísimas cosas, ¿no? Y no solamente... Y me parece un punto importante, no solamente el reparto de la riqueza tiene que hacerse de manera directa, ¿no? Yo creo que el reparto de la riqueza tiene que hacerse también de manera indirecta y esto es quizá de lo que estamos hablando menos. Y cuando hablamos de poner todo en la carne del asador en defensa de los servicios públicos, estamos hablando también de un reparto indirecto de la riqueza, ¿no? Y con esto que comentaba Pablo de la vuelta a las clases en el curso que viene,
y que se está hablando de reducir los cupos de alumnos, bueno, esto es muy fácil, o se hace efectivamente privatizando el cuidado y la educación de parte de los alumnos que pasarán a lo mejor más horas del día o más días de la semana en casa, ¿no?, al cuidado de sus familiares directos, o se hace con una inversión pública de contratación masiva de profesionales cualificados para las escuelas y para los institutos, que hay muchísima gente y aumentando el empleo público, ¿no? Entonces, bueno, está un poco que no solamente yo creo el reparto de la riqueza de manera monetaria directa, sino que también tenemos que pensar en todo el reparto de la riqueza de manera indirecta, pero fundamental, que son los servicios públicos y que son los derechos básicos. Sí, ahí también tenemos algunos deberes pendientes en la persecución del fraude y demás, ¿no? Hemos visto que a nivel europeo hay datos de evasión fiscal que son, bueno, brutales y que de alguna forma pues son contradictorios con lo que necesitamos actualmente, que es ese reparto de la riqueza. Precisamente sobre el quién paga la cuenta no se habla mucho en el plan de reconstrucción que ha publicado la Unión Europea. Se habla de, bueno, hasta 750 millones que irían a la reconstrucción post-COVID, pero que advierten están sujetos a reformas estructurales y planes de inversión. ¿Podemos estar hablando de una vuelta de los hombres de negro, Pablo? Siempre que hay dinero del Banco Central Europeo, incluso en este momento en el que la cifra, la cantidad y el modelo de inversión ha sido muy disputado a nivel europeo. Sabéis que el debate comenzó con aquello de los eurobonos, que es una vieja idea ya de la crisis anterior, algo a lo que Alemania y sobre todo esa política ordoliberal que suelen manejarse se opuso. Rebajaron con el acuerdo a 500.000 millones y finalmente parece que Lagarde ha dicho que o ha puesto encima de la mesa 750.000 millones, pero con esa idea de que Alemania no estaba en nada contenta, independientemente del culebrón del dinero, que dice mucho de cómo está también en crisis el propio sistema europeo y cuáles son también sus funciones. Yo creo que todo ese dinero, como bien has señalado y como estabais comentando, viene, como ya sucedió en anteriores ocasiones, con un mandato claro de aplicar reformas estructurales que tienen que ver siempre con recortes, que tienen que ver siempre con financiar la inversión en favor del beneficio del 1% que siempre acaba beneficiado, como hemos visto en las últimas semanas, por este tipo de situaciones. No queríamos dejar pasar la ocasión de, bueno, hablar y lanzar algunos apuntes breves sobre la ola de movilizaciones que está teniendo lugar en Estados Unidos. El pasado 25 de mayo el mundo, bueno, pues fue testigo de un nuevo episodio de racismo y de brutalidad policial en Estados Unidos que acabó con la vida de George Floyd. Y en este sentido hemos visto una oleada de movilizaciones enorme y de protestas, de un resurgir del movimiento contra el racismo en Estados Unidos, bueno, que se junta, ¿no?, se une a la crisis que ya estaban asistiendo por parte del coronavirus y bueno, que podríamos hablar de una pequeña crisis orgánica que está viviendo Estados Unidos, en el que Trump está cerrando filas, ¿no?, con las posiciones más reaccionarias. Ha declarado organización terrorista al movimiento antifascista, apaga las luces de la Casa Blanca y se refugia en el búnker. Breves apuntes de cómo pensáis que va a evolucionar esto, qué impacto puede tener de cara a las elecciones o a largo plazo, Julia. Bueno, pues está por ver, ¿no? Está por ver porque, para empezar, es como una cosa reciente, muy espontánea, que se ha ido multiplicando, ¿no?, de una ciudad a otra y se va replicando cada día. Parece que realmente hay una persistencia y que, a pesar del toque de queda, que son medidas como muy duras, que además se van adelantando día tras día, ¿no? La hora empezó creo que a las 11 o las 12 de la noche, luego a las 7 de la tarde directamente. Parece que hay una consistencia y que realmente hay un empuje social empeñado en ir más allá, a pesar de las previsiones y a pesar de la evidente represión que está habiendo, ¿no? Hay que ver
si es capaz de articular un polo organizado que realmente pueda ir por ahí, ¿no? Que pueda seguir empujando, y hay que ver también, y ahí creo que está un poco nuestra responsabilidad, el apoyo internacional que tiene, ¿no? Y que nos toca apoyar desde nuestros sitios e impulsar sin ningún tipo de tapujo lo que se está viviendo ahí. Pablo. Sí, yo creo que es muy importante fijarse en lo que está pasando y lo que viene pasando en Estados Unidos en los últimos años, ¿no? Es decir, que lo que afloró en movimientos como el Black Lives Matter o el propio movimiento que acompañó o se identificaba con Bernie Sanders nos quiere decir y pone encima de la mesa que existe una realidad contestataria y una realidad social contestataria muy fuerte en Estados Unidos, que vuelve a tener la cuestión de la defensa de los derechos y de la lucha antirracista como un elemento fundamental de su agenda, y que lanza un mensaje muy importante a lo que sucede en España. Y la pregunta de por qué el ingreso mínimo vital no se extiende y no llega a las personas sin papeles. ¿Por qué siempre las políticas racistas se ven como algo normal dentro de los gobiernos progresistas? Y esto viene de un dato: recordar que el presidente de Estados Unidos que más personas ha deportado de la historia de este país fue Obama, con 2,5 millones de personas deportadas en sus años de gobierno, algo que no debemos olvidar porque es lo mismo que sucedió en su momento con Rubalcaba como ministro en España y la expulsión de sin papeles, con lo cual es algo que hay que estar también muy atentos. Ponemos aquí el cierre a esta parte del programa, al debate que hemos podido tener con nuestras invitadas de hoy, con Julia Cámara, con Pablo Carmona. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Contratiempos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muy interesante. No os mováis porque seguimos aquí con las secciones de Trabajadoras en Acción, de Culturas en la Contra, con más Contratiempos. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. Mate na base de por precarietà i tristesa. No té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa. Volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena. Nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. Bueno, como decíamos, como os habíamos prometido, hoy en Contratiempos estamos de estreno. Traemos la puesta de largo de una sección más que necesaria y la traemos de la mano del colectivo de Trabajadoras en Acción, con Paula Echeverría. Bienvenida, Paula, muchas gracias por dejarte liar en la movida. Gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos un poco primero, ¿qué es eso de Trabajadoras en Acción? Pues bueno, Trabajadoras en Acción somos una comunidad que lucha por las condiciones laborales dignas y lo hacemos a través de la intervención jurídica y el acompañamiento social. Esto es que damos asistencia jurídica laboral totalmente gratuita a trabajadores y trabajadoras de Madrid que sufran situaciones de explotación laboral. Lo hacemos tanto en casos individuales como en casos colectivos. Al final lo que intentamos es fomentar con nuestra herramienta la autoorganización y tejer redes de apoyo laboral. ¿Y quiénes formáis el colectivo? ¿Qué perfiles se os han acercado y organizáis? Pues nosotras somos unos perfiles variados porque contamos con abogadas, contamos con juristas, contamos con una criminóloga, con personas con experiencia sindical, con personas con experiencia en comunicación y sobre todo nosotras intentamos ir a por gente que sean trabajadores de todos los sectores. Nosotros nos interesa que sea, pues, oye, si trabajas en una fábrica, si trabajas de trabajo doméstico, si trabajas en un bar, en un hotel, nos vale empleo público o empleo privado. Sabemos que en todos estos distintos perfiles encontramos distintas formas de explotación laboral y creemos que todas esas formas merecen ser defendidas, ¿no? Y además también
queremos que sea una herramienta para otros sectores que ya están organizados y que se suelen encontrar con trabas administrativas que no suelen ponerse de su lado. Esto surge además en un contexto, como decíamos, como muy necesario. Es decir, se nos viene por delante un estallido del mercado laboral y unas condiciones que si ya eran precarias ahora lo van a ser más y se van a generar unas condiciones pues muy jodidas para las trabajadoras, para los trabajadores y para aquellas personas que ni siquiera van a poder salir de la pobreza incluso trabajando, ¿no? Ya digamos, si te quedas fuera del circuito laboral. Es en este contexto, ¿no?, en el que surge la iniciativa de Trabajadoras en Acción. Exacto, y no solo eso, nos estamos moviendo en un contexto en el que los sindicatos han perdido gran parte de su legitimidad como agentes sociales y nos encontramos con unos índices de afiliación bajísimos, he mirado hoy que no llegamos ni al 14%, eso es uno de los índices más bajos desde 1990 y lo malo de esto es que los sindicatos han perdido capacidad tanto en movilización como en negociación y además ha crecido su dependencia de recursos externos del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese desencantamiento con los sindicatos mayoritarios, como puede ser Comisiones Obreras o UGT, luego no va de la mano de una afiliación a sindicatos alternativos. Entonces, al final nos encontramos con una situación en la que hay pues una falta de movilización, un desencantamiento generalizado entre la clase trabajadora, que es un poco hacia donde queremos movernos, ¿no? Entonces, bueno, dime. ¿Y en qué os habéis estado moviendo? Es decir, ¿qué es lo que habéis hecho en este tiempo que habéis empezado a trabajar? Nosotras hasta ahora, nosotras estamos empezando a despegar un poco suavecito y con buena letra y estamos empezando justo antes de la pandemia, entonces de repente nos ha venido este melón y ha sido, pues que nos ha sacudido como a todas, ¿no? Pero es que además en el ámbito laboral es que esto ha sido, pues como decías antes, una cuestión de oye, mira, hay que ponerse ya. Entonces, hasta ahora queríamos pues apelar a todo tipo de trabajadores y tal, pero sobre todo nos hemos estado centrando en las cuestiones de coronavirus, ¿no? Porque al final es lo que más consternación ha generado en la gente. Para nosotras ahora mismo nos hemos centrado sobre todo en los reales decretos que han ido saliendo laborales, que han sido bastante relevantes. Tenemos el de una guía laboral para el Real Decreto de 21 de abril, otra guía laboral para el Real Decreto del 17 de marzo y ahora también hemos hecho una guía laboral de trabajadoras del hogar y de cuidados que, parece que está teniendo buena acogida de momento. Bueno, tenéis un formulario web, ¿no?, donde os llegan algunas de las consultas, de las dudas sobre esta incertidumbre del mundo laboral. ¿Qué preguntas habéis recibido? Y ponnos algunos ejemplos de cuáles son las dudas ahora mismo en el mundo laboral. Pues mira, una de las dudas que hemos recibido más en la cuarentena ha sido, oye, ¿me pueden despedir por la crisis sanitaria? El Real Decreto 9 de 2020 impide que te puedan despedir por el coronavirus, pero eso no impide que sigan existiendo otros motivos por los que te puedan despedir. Esos son faltas de asistencia, falta de puntualidad, incumplimiento grave. Todos estos motivos siguen siendo válidos como despido y en el caso de las trabajadoras del hogar existe la figura del desistimiento que básicamente permite al empleador extinguir el contrato laboral con la trabajadora sin alegar ninguna causa, ¿no? Entonces esa es una de las figuras que seguimos encontrando. Luego también tenemos la pregunta de si te pueden obligar a coger vacaciones. Cuando tu empleador quiere que cojas vacaciones en cuarentena, lo que quiere es que gastes tus vacaciones durante la cuarentena para que luego cuando vayas a pedir el tiempo legítimo de descanso que te toca no puedas hacerlo porque ya se considere como disfrutado. Entonces, ¿por qué no te pueden obligar a coger las vacaciones? Primero, porque se necesita el acuerdo tanto de trabajador como de el empleador. Y además se necesita un preaviso, son requisitos básicos. Ese preaviso normalmente requiere de 2 meses de antelación. Entonces, estos 2 requisitos no se cumplirían, entonces no te pueden obligar. Y no solo eso, también nosotras recomendamos que en este momento
recomendamos no pactar de mutuo acuerdo las vacaciones porque lo más probable es que no se puedan disfrutar. Entonces, otra pregunta que recibimos mucho es la de las horas extra. ¿Me pueden obligar a hacer horas extra? Pues, a ver, la figura de horas extra por fuerza mayor sí existe, pero estas suelen ser para reparar daños, reparar siniestros, cuestiones urgentes, ¿no? Entonces hay que mirarse en cada caso concreto para ver que no se está trampeando por parte de los empresarios y que no se está utilizando quizás que no estás utilizando el trabajo al que le han quitado a un trabajador y que estás haciendo tú mediante horas extras su trabajo, ¿no? Entonces, esto, y además teniendo en cuenta nuevamente a las trabajadoras del hogar, la situación de las trabajadoras internas, para ellas se presenta una posición más complicada porque, lógicamente, pueden negarse a hacer horas extra, como todo el mundo, pero al vivir en el mismo centro de trabajo la situación se complica y muchas veces nos encontramos con que muchas trabajadoras del hogar tienen que hacer horas extra y ¿qué pasa en estos casos? Lo que recomendamos nosotras es que se pacte, sobre todo por escrito a poder ser, cuándo se van a hacer esas horas y cómo se van a cobrar, porque es muy común que luego los empleadores vayan dando largas y al final esas horas extra no se cobren. Así que, dicho esto también, quiero recordar que los empleadores a las trabajadoras internas no les pueden obligar a no salir de casa en cuarentena. Esto solo es una norma que pueden hacer las autoridades gubernativas. Y también en relación a esto, porque muchas de las trabajadoras internas son migrantes, una pregunta que es muy básica y que a día de hoy todavía no se conoce lo suficiente es: yo como persona migrante y sin papeles, ¿Puedo defender algo? ¿Tengo algún derecho laboral? La respuesta es radicalmente sí, y esto queremos que quede súper claro, porque la legislación española defiende a todos los trabajadores por igual, sin importar ni la nacionalidad ni la situación legal en la que te encuentres. Entonces, nosotras entendemos que suele haber mucho miedo a que te deporten cuando eres un trabajador migrante o trabajadora, vaya, y suele ser sobre todo por amenazas de los propios empleadores, ¿no? Que suelen decir, oye, que si me denuncias te van a deportar. Esto no es cierto, ¿vale? Tú, incluso sin tener permiso de trabajo y sin tener permiso de residencia, tú tienes todos los derechos laborales, bien sea de accidente de trabajo, por despido, por sanciones, lo que sea, estás protegido, ¿vale? Y además, oye, tú puedes ir acompañado de un abogado, presentar una demanda, ir a juicio. Bueno, ese juez laboral no se va a meter a discutir ni si eres una persona migrante, ni si has trabajado sin contrato, nada, ¿no? Así que no tengas miedo, porque lo importante en ese caso es tener pruebas, sobre todo en papel o por redes sociales, lo que sea, tener pruebas para ello, pero estás absolutamente protegido. Bueno, entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a encontrar en esta sección de consultorio laboral? Entiendo que nos vais a ir respondiendo a algunas de estas dudas, cuestiones que os van llegando, ¿no? A través del formulario. Sí, a ver, David, yo entiendo que un consultorio laboral puede sonar pues a un peñazo, la verdad. Yo entiendo que cuando estás escuchando un podcast, quizás lo que no te apetece es escuchar esto, pero la realidad es que el trabajo, y concretamente el trabajo precario, vertebra nuestra vida, y el trabajo precario está en la ropa que te tienes que comprar para ir a trabajar, en el tupper que te preparas todos los santos días para comer en media hora, está en la hora y media que te comes de transporte público. El trabajo precario está en las llamadas que coges los fines de semana. Entonces, con esto no quiero decir que nos demos por vencidos, todo lo contrario. El trabajo precario está en todas las facetas de nuestra vida y no nos podemos conformar con ello. Esto ya lo has comentado antes, era una realidad que ya existía antes de la cuarentena y era absolutamente normalizada, pero es que ahora se nos va a venir una cosa muy gorda y lo único que podemos hacer es luchar contra ello, acción de resistencia completa y ponernos malos a la obra, sobre todo porque entendemos que, oye, hay que crear herramientas, hay que crear espacios para luchar contra las condiciones indignas de trabajo, y sabemos que normalmente, el sistema en el que vivimos lleva a que individualicemos los problemas y pensemos que
que, oye, estoy sola ante esto, yo no sé cómo enfrentarme. Y lo cierto es que no es verdad. Nosotras te podemos acompañar y tú además con tu caso vas a poder ayudar a un montón de trabajadores que estén en la misma situación que tú. Así que bueno, invitamos con esto a todos los oyentes a que nos envíen sus preguntas, porque estamos deseando que nos enviéis preguntas y dudas, cuestiones, lo que haga falta, incluso vuestro propio caso. Nos lo podéis enviar por Twitter, por Instagram, por nuestra propia web. En todas somos Trabajadoras en Acción. Así que bueno, eso es para finalizar en el día de hoy y sobre todo recuerda, tu jefe no es tu amigo. Hasta el próximo día. Maten a base de por precarietat i tristesa. No té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa. Volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena. Nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. Bueno, vamos allá, no os hacemos esperar más. Comienza Culturas a la Contra con el único, el inigualable Sound System Sevilla. Adelante, Carlos. Buenas, David. Aquí estamos con una nueva entrega de la sección Culturas a la Contra, esta vez en formato audiovisual. En esta ocasión os contaré los artefactos culturales que me han acompañado en esta travesía por el desierto. Un libro, una revista, una serie, varias canciones. El libro, La consagración de la primavera, de Alejo Carpentier, editada por Siglo XXI Editores México en el año 1978. 576 páginas. Alejo Carpentier es uno de los escritores fundamentales en lengua castellana del siglo XX y artífice de la renovación de la literatura latinoamericana. En esta ocasión, esta obra, que toma prestada su nombre de la obra orquestal de Igor Stravinsky, La consagración de la primavera, está ambientada en el corto siglo XX en el ámbito de 3 revoluciones, la rusa, la española y la cubana. Muy recomendable esta novela y de verdad una auténtica joya que me ha acompañado en estos días tan complicados. En segundo lugar, una canción, en esta ocasión de ska jamaicano primigenio, de los primeros años 60. Editada por el sello Sunshine Records en el año 2014, esta es una canción que me ha acompañado en esos bailes clandestinos que no ha quedado otra forma que hacer en casa. Y la canción es de Blues Busters, de Byron Lee a los Dragoners, I Don't Know. I'm gonna love you each and every day. I don't know, but I really love you so. Una revista de agente provocador, Madrid Bohemio, editado por la sociedad secreta La Felguera. Un bello estuche que contiene toda una serie de materiales. En primer lugar, este cuadernillo, con interesantes ensayos dedicados a ese Madrid entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde se daba concurrencia la Santa Bohemia. Incluye también un gigantesco mapa de la ciudad de Madrid con los principales puntos calientes, los cafés cantantes, los domicilios de poetas y escritores, en fin, una auténtica joyita que podéis haceros con ella. Una canción, en esta ocasión incluida en este disco Trompeteros, editada por el sello MAG en el año 1972. De la orquesta peruana Sonora Casino. En esta ocasión pondremos una guaracha rock llamada Bobby. Me estoy riendo y no sé por qué estoy bailando y no sé por qué me siento solo. Una serie, Bauhaus, una nueva era. Una producción alemana del año 2019, 270 minutos y disponible en la plataforma Filmin. Esta serie conmemora el centenario de la institución de la célebre escuela de la Bauhaus a través de los ojos de su director, Walter Gropius, y de una alumna, Dorte Helm. Ambos son jóvenes, obstinados y radicales. La escuela se convertirá en un hervidero de revolución, feminismo, jazz, modernidad y arquitectura vanguardista. Muy recomendable. Por último, una canción más, la de despedida. En esta ocasión, el Noi.
y la canción que pondremos será La Bomba Gitana. El Noi, este tipo con fuste y con patillas, es un monumento al rumbero desconocido. Viva las rumbas con órgano. Fue el que trajo el Caribe al mundo gitano. Una canción verdaderamente divertida también para esos bailes clandestinos de cuarentena. Pues esto ha sido todo, amigos, amigas. Espero que os haya gustado. Forza, saluti a tutti, auguri, bacioni, arrivederci e a presto, Pino! Hasta aquí nuestro quinto programa de Contratiempos. Muchísimas gracias a nuestras invitadas hoy, Julia Cámara, Pablo Carmona y Raúl Camargo, y gracias también, por descontado, a Paula Echeverría y Carlos Sevilla por sus secciones. Agradecimiento enorme al backstage, a Paloma González, a Víctor Alarcón, a José Luis Torremocha, a Sara Serrano, Daniel García. Vamos ganando músculo en el proyecto y os podemos asegurar de que tenemos contratiempos para rato. Ya sabéis que podéis escucharnos en Radio Vallecas o en la página web de Viento Sur. Decía Martin Luther King que una revuelta es el lenguaje de los no escuchados, y es que frente a su racismo institucional, frente al sistema capitalista que lo alimenta, frente al fascismo que lo sostiene, nos seguirán encontrando aquí organizadas para luchar, para encontrarnos y pensar más allá de lo inmediato, para imaginar y construir un mundo mejor. Muchas gracias.